estuvo pescándole a ellos para poder entrar en nuestro domicilio, donde estaba Noelia acostada durmiendo. Ella me estaba diciendo que temía por su vida. Le toma de la boca, le dice para que no gritara, porque si no le mata a ella o a su mamá. Me dijo que ella no quería aparecer entre la lista de las que había sido muerta por feminicidio. Ella grita a los vecinos, llamen a la policía. En eso él le dispara probablemente y ella cae al suelo. Que se haga justicia. Que se le encuentre a este hombre, por favor. Muy buenas noches, de esta manera estamos iniciando nuestro noticiero segunda edición con muchas noticias en torno a las repercusiones de lo que ocurrió el día de ayer en Tacumbú. Además, tenemos que hablar acerca de este nuevo caso de intento de feminicidio ocurrido hace cuestión de algunas horas. Bienvenidos sean todos ustedes y ya iniciamos informando con relación a cómo se va a estar comportando el clima en lo que resta de la noche y también en los próximos días. En este momento estamos teniendo cielo despejado con una temperatura de 26 grados centígrados, la sensación térmica también de 26 grados, humedad del 63%, viento del sector sur-sureste a 4 kilómetros por hora. Para la noche o lo que queda de la noche tendremos una temperatura que rondaría entre los 29 a 22 grados centígrados. Para la madrugada la mínima estaría llegando a los 18 grados. Y para el día de mañana, durante las primeras horas, tendremos una temperatura de entre 18 a 29 grados centígrados. En torno a los próximos días también tenemos novedades desde la Dirección Nacional de Meteorología que dice lo siguiente. Para mañana tendremos cielo soleado con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 32 grados centígrados. Para el día viernes, mismas condiciones climáticas con una mínima de 18 grados y una máxima de 33 grados centígrados. Para el día sábado, nuevamente soleado, con una mínima de 19 grados y una máxima de 34 grados. Y para el día domingo, cielo también despejado, con una mínima de 20 grados y una máxima ya de 35 grados centígrados. Actualizamos también los datos estadísticos en torno a los casos de COVID-19 positivos que se han registrado en las últimas horas en nuestro país. Según el informe del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que dice lo siguiente: informe COVID-19, 17 de febrero, procesamos 3.773 muestras, de las cuales 1.037 resultaron positivos, todos casos comunitarios. Lamentamos informar 20 fallecidos, total de fallecidos a consecuencia del COVID en Paraguay, 2.991 fallecidos. 813 internados, de los cuales 232 se encuentran en terapia intensiva, 800 recuperados, sumando así 123.293 recuperados hasta la fecha. Total de casos confirmados de COVID-19 en nuestro país, 147.253 casos confirmados de esta enfermedad. Y tenemos que hablar también acerca de la Corte Suprema de Justicia, obviamente, que ya tiene nuevo presidente. En este caso fue electo César Manuel Diesel. El mismo agradeció a los ministros y afirmó que seguirá la misma línea de lo que les precedieron en la Corte. Las autoridades ejercerán sus funciones hasta febrero del 2022. Diesel reemplaza en el cargo a Alberto Martínez Simón. Y en cuanto a las repercusiones también de lo que ocurrió el día de ayer en Tacumbú, la Central Unitaria de Trabajadores emitió un comunicado solicitando a la ministra Cecilia Pérez iniciar un profundo cambio estructural dentro de las penitenciarías del país
instalando una mesa técnica solicitada para el estudio de impacto presupuestario del anteproyecto de ley orgánica penitenciaria, como también un sistema jubilatorio y seguro de vida que garantice la seguridad de todos los trabajadores penitenciarios en los distintos puntos del país. Así también solicitan que de esta manera el seguro médico y las creaciones de rubros para el nombramiento del personal contratado. Y definitivamente también el COVID-19 ha afectado las remesas durante el año 2020. Y es que las remesas familiares que ingresaron al país registraron una caída del 12% el año pasado, que alcanzaron un total de 486 millones de dólares, según los últimos datos estadísticos del Banco Central del Paraguay. El monto registrado en el 2020 representa el más bajo desde el año 2015. El indicador fue uno de los más afectados por la crisis sanitaria del COVID-19 que repercutió en todo el mundo. Y a continuación tenemos que hablar acerca de este caso de intento de feminicidio que ocurrió en la ciudad de San Antonio. Una joven de 25 años fue herida con un arma de fuego por parte de su expareja. La víctima fue identificada como Noelia Mareco, quien ya realizó varias denuncias en contra de este hombre. El supuesto autor es Leandro do Carmo Páez, de nacionalidad brasileña, que hasta el momento se encuentra con paradero desconocido tras el terrible hecho. Noelia Mareco es una joven de 25 años que recibió un impacto de bala en el rostro por parte de su expareja, un hombre de 31 años de nacionalidad brasileña. Ella se encuentra ahora en el hospital del trauma, ya se sometió a una cirugía y está evolucionando favorablemente. Mi hija salió bien de la cirugía, ella está lúcida, está hablando lo poco que puede, pero la bala no dañó a ninguno de sus órganos. Eso es todo lo que me dijeron. Sí. Hay que tener en cuenta, doña Norma, que en principio se hablaba de que supuestamente ella nada más recibió una herida de refilón, pero pues ya vos me decías que realmente la bala llegó a ingresar justamente en el rostro. Ella tiene un impacto de bala en el rostro y la bala bajó al cuello. Eso es lo que desde un comienzo, principio, me dijeron los médicos. No fue refilón, fue impacto de bala que ella recibió en el rostro. Sí. Y no llegó a afectar órganos importantes. Gracias a Dios me dicen los médicos que no llegó a afectar nada. Ella nada, está bien, está demasiado bien porque está conversando. Sí. Poco, pero está hablando ella. ¿Te dijo el médico si iba a tener algún tipo de secuela? No me habló de eso, no, todavía no conversamos sobre eso tampoco. Sí. Pero vos ya pudiste conversar ahora con ella. Sí, ya hablé con ella y eso me pone feliz porque está consciente, está hablando ella. Pero sigo diciendo que por favor, si le encuentran, si le ven a este personaje, por favor avisar a las autoridades o a las comisarías más cercanas. Las personas muy cercanas a la víctima mencionaron que ya realizaron varias denuncias en contra de esta persona por hechos de violencia y que tanto los familiares como los amigos de Noelia eran amenazados por este hombre. Me estaba diciendo hace días atrás que temía por su vida, ya que a pesar de las denuncias ella sentía que él aún no se había ido del país. Y bueno, me dijo que ella no quería aparecer entre la lista de una más, la que había sido muerta por feminicidio, ¿verdad? Y nada más que instar a la gente que nos ayuden a encontrar a esta persona, si saben de algún paradero o algo, que se comuniquen con nosotros para que este hombre no vuelva a cometer algo así. Y nada, una vez que reciban cualquier aviso así de lo que es un acto de violencia, que huyan,
huyan, porque muchas veces le dijimos nosotros a ella que si actúa una primera vez violento, que iba a seguir. Y acá está el no desenlace, porque mi prima sigue viva, pero acá están las consecuencias. Y otra cosa también, que se haga justicia, que se le encuentre a este hombre, por favor. Él estaba viviendo, supuestamente con la primera denuncia, él se había ido a Brasil. Nos hizo creer a todos, a nosotros los primos y los amigos. También quiero comentar eso, que recibimos amenazas de parte de él, de no contar nada de lo que había acontecido con mi prima. Y él hizo que se fue a Brasil. Nos hizo creer a todos que él había vuelto a Brasil. Y era mentira, seguía rondando por acá, por lo que se presume, ¿verdad? Leandro do Carmo Páez, este hombre de 31 años de nacionalidad brasileña, huyó de la vivienda posterior a este hecho. Él ya cuenta con orden de captura y hoy la familia de Noelia clama por justicia. Y el día de hoy se realizaron las autopsias correspondientes a los 6 primeros cuerpos encontrados el día de ayer en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Recordemos que finalmente fueron 7 los asesinados durante esta matanza que ocurrió en esta penitenciaría importante de nuestro país. Y en cuanto a las autopsias, ya según los médicos tratantes, todos ellos presentaban heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo que les provocaron la muerte. Los casos de degollamiento, lastimosamente, tienen un significado aparentemente de venganza por problemas personales. Los primeros 6 asesinados encontrados en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú como consecuencia del motín fallecieron a causa del shock hipovolémico provocado por las múltiples heridas de arma blanca que recibieron en varias partes del cuerpo. El médico forense Pablo Lemir encabezó la autopsia este miércoles, que incluyó a 6 forenses y 6 patólogos. 3 de los reclusos fueron decapitados, uno de ellos posterior a su muerte. En principio, tenemos que afirmar que todas las muertes son provocadas por heridas de arma blanca. Cada una tiene una causa diferente, un mecanismo diferente, porque estamos hablando de distintos tipos de heridas, de distintos lugares donde se provocaron las heridas, etc. Hemos visto, por ejemplo, algunos de los cuerpos que han sido decapitados, que la decapitación fue post-mortem, es decir, no fue la decapitación en sí la causa de muerte, ¿verdad? Hay cuerpos que han sufrido ataduras en las manos, ¿ya? Y las ataduras también fue post-mortem, porque tiene heridas defensivas por debajo de las ataduras, ¿verdad? Que sí tienen características vitales. Es decir, hay una riqueza de información de cada uno de los cuerpos, y esa riqueza de información se va a traducir en 6 informes de autopsias diferentes. Uno de ellos es muy evidente que es post-mortem, por eso que me animé a decirlo ahora. Pero el resto va a ser analizado, para eso se sacan los tejidos. ¿Cuántos estaban agarrados de mano? 1. ¿Dónde más hay heridas de bala? En la espalda, en el muslo, en el abdomen, en el tórax. Hay una persona que incluso lamentablemente la herida produjo la evisceración de parte del intestino. Los investigadores aplicaron el Protocolo Internacional Minnesota, un documento que establece una serie de pasos minuciosos que se deben realizar para investigar la muerte de personas que están bajo custodia del Estado. Con dicho protocolo, también se buscó determinar si hubo actos de torturas, teniendo en cuenta que el Estado debía ser garante y custodio de los mismos. La jueza Hilda Benítez Vallejos detalló de forma cruda la manera en la que llegaron algunos de los cuerpos. De violencia, de tortura, no se verificó. Sí de ciertas peleas o casos de que lo que sí se puede determinar es que las 6 personas 3 fueron decapitadas, 2 fueron a medio decapitar y una se intentó y tiene un corte que comienza en parte de la oreja y termina acá. Es decir, intentaron decapitarle también. En relación al 7º cuerpo, tenemos que estar a la espera de lo que requiera el Ministerio Público, y a partir de allí se dicta automáticamente la resolución y la convocatoria para
en la nueva autopsia. Es un nuevo procedimiento en el marco de una misma causa. En la autopsia de los 6 primeros no se encontraron rastros de torturas que podían haber sido ejercidas por encargados de Tacumbú. La lectura que se le da a las formas violentas en las que se dieron las muertes hablan de una venganza entre los reclusos, según el comisario de crimen organizado, César Silguero. Evidentemente eso son signos, características de grupos, evidentemente, en relación a posible traición que hubo en algún, como integrante o como parte del grupo. Y es uno de los clanes que es más fuerte en Tacumbú. La información es que se encontró un cuerpo, ahora nos vamos con la fiscalía, el médico forense y criminalística para constatar eso. ¿Una puja entre el PCC y Clan Rotela? Estamos analizando esas informaciones que recibimos. Justamente vamos a reunirnos después con el jefe de inteligencia de justicia y el nuestro con el Ministerio Público para analizar de dónde viene este problema que ocurrió ayer, que consideramos que es muy grave. Luego de finalizada la autopsia, los cuerpos fueron entregados a los familiares de los fallecidos, Carlos Raúl Casco Rojas, Fernando Ortiz Echeverría, Julio César González, Roberto Ríos, Alexis David Miranda y Julio César Barrios. Los allegados más cercanos que identificaron a los cuerpos temen ahora por represalias. La autopsia al 7º fallecido encontrado ya este miércoles en una fosa de Tacumbú será realizada en las próximas horas. Y siguiendo con el mismo caso, ya al día siguiente de esta masacre que se dio en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, la Fiscalía constató un 7º fallecido en los pabellones de esta cárcel como consecuencia del salvaje motín que ocurrió el día de ayer. El cuerpo estaba en un pozo donde los intervinientes no pudieron acceder ante la negativa de los internos. Tacumbú, el día después de la masacre. Quilombo ya acabaron de entrar por arriba y todo, también, ¿no? Se están armando todos los perros ya. Cerca del mediodía confirmaban desde el Ministerio de Justicia el hallazgo de otro cadáver, como consecuencia del salvaje amotinamiento que se registró en horas de la tarde del martes pasado en el penal de Tacumbú. Se trataría del 7º interno asesinado durante la rebelión de los presos. Inmediatamente una comitiva fiscal se constituyó en el sitio para el levantamiento del cuerpo, entre ellos el doctor Félix Colmán, médico forense, quien no pudo realizar las primeras inspecciones en el lugar del hallazgo ante la negativa de los internos. No, imposible, imposible. Así dijo el director, pero el ambiente no es aconsejable para que entremos. Ni los fiscales ni... Por cuestiones de seguridad es lo que no pudo inspeccionar el cuerpo. Y no hay buen ambiente. ¿Por qué, doctor? ¿Qué es lo que notó usted? Y no, por lo que comentó el director y el personal, no están dadas. ¿Siguen belicosos? Sí. Cosas? Así dice. Hay sectores donde no pueden ingresar, doctor. Y parece que toda la penitenciaría está como una caldera. ¿Qué van a hacer, doctor? ¿Van a llevar el cuerpo a la morgue? Sí, vamos a llevar. Los fiscales Federico Delfino, Alicia Saprissa, Lorenzo Lescano y Marcelo Pecci tampoco pudieron llegar hasta el lugar del hallazgo. El trabajo de extracción del cadáver quedó a cargo exclusivamente de los agentes penitenciarios. Una persona de sexo masculino, presumiblemente con herida de arma blanca. Y bueno, y ahora se hace el procedimiento de rigor de la autopsia a los efectos de determinar también otras cantidades de heridas u otras circunstancias, ¿verdad? Y eso es lo que le podemos informar. Hay un ambiente tenso que está dificultando la labor, ¿verdad? Muchas veces ante esas situaciones tenemos que tomar las precauciones para los intervinientes
y poder hacer nuestro trabajo, ¿verdad? ¿No se le permite el acceso a ciertos puntos? Hay un ambiente tenso, hasta ahí lo que les puedo decir para ser responsable, ¿verdad? Finalmente, desde el Ministerio de Justicia confirmaron las identidades de los ejecutados en el motín del penal de Tacumbú, tratándose de Alcides Ramón González González, Carlos Raúl Casco Rojas, Fernando Ortiz Echeverría, Julio César González Cáceres, Julio César Shairen Barrios, Roberto Ríos y Francisco Vargas Leiva, de los cuales solamente 2 tenían condenas. Y atención a este caso porque se está buscando el paradero de esta persona, quien se encuentra actualmente desaparecida. Hablamos justamente del señor Edulfo Areco. Él tiene 82 años de edad, vive en la ciudad de Villeta y hoy un chofer de la empresa de transporte La Villetana lo habría subido aproximadamente entre las 8 y las 9 de la mañana y no se sabe todavía dónde pudo haber bajado. La empresa no está ayudando, según los familiares, para obtener mayores datos y los familiares obviamente que se encuentran desesperados y piden cualquier tipo de información, llamar o contactar al siguiente número, al 0983 392 424. Repito el número, si usted tiene algún dato sobre esta persona extraviada, comunicarse urgentemente al 0983 392 424. El señor Edulfo Areco de la ciudad de Villeta tiene 82 años y se encuentra desaparecido. Continuamos informando y esta vez establecemos un contacto en vivo y en directo con el compañero Marcelo Mongelos, quien se encuentra en el Chaco paraguayo, específicamente desde Puerto Olimpo, donde justamente, Puerto Olimpo, digo bien, donde se encuentra nuestro compañero recabando mayores datos de cómo viven las personas allí, cuál es el itinerario que realizan estas personas para poder subsistir a veces. Marcelo, muy buenas noches y nos podés dar mayores detalles sobre este viaje que has realizado hasta ese punto recóndito de nuestro país. Muy buenas noches. Hola Jorge, buenas noches para vos, para toda la gente que está del otro lado observando este enlace, sí, desde la capital departamental del Alto Paraguay, la ciudad de Puerto Olimpo, cuarto día ya de nuestra presencia aquí, realmente toda una odisea la que nos ha traído hasta este punto y nos ha hecho vivir realmente en carne propia todo lo que pasó la señora Blanca Bacari, la mamá de José Daniel Sabán, ella en compañía del doctor René Gallagher, quien fue prácticamente su ángel de la guarda. Fue este hombre de 33 años quien decidió alzar en su vehículo a la señora Blanca y surcar estos más de 800 kilómetros traducidos en casi 14 horas de viaje hasta la ciudad de Asunción. Tengo que contarles a ustedes varios detalles de este viaje tremendo que hicieron ellos. La señora Blanca ya recibió la comunicación de que José había fallecido en ese accidente. ¿Qué fue lo que hizo levantar la esperanza? Un mensaje de Asunción diciendo que había 2 personas que se habían salvado. A partir de allí aparece un informe médico, una fotografía vía WhatsApp que recibe el doctor René. Se hablaba de un hombre de 30 a 40 años aproximadamente, quien para ellos no era evidentemente José, quien tiene 19. Después aparece una fotografía desde dentro mismo de la ambulancia, donde se veía el torso de una persona ya con todos los elementos, todos los cables, por llamarlo de forma más rápida, instalados en el pecho, todo el equipo de emergencia. Y ahí doña Blanca podría pensar de que era su hijo. Finalmente la confirmación la recibió cuando le envían el jeans que estaba llevando José y también la remera que vestía en aquella jornada. Pero el hecho de no tener señal en el camino era realmente una tortura para ellos porque no sabían qué había pasado con José. Estos detalles quiero que lo tengan bien en cuenta y por sobre todas las cosas presten mucha atención a lo que nos contaba el doctor René Gallagher de lo que vivían hace poquito más de una semana camino a Asunción. Y después en esa foto cuando ella ve, ¿qué te dice, doctor? Es mi hijo, pero no estoy seguro, doctor. En eso ella dice, estábamos más de 100 personas ya ahí en el local. Gente que ha llegado de todas las partes del pueblo, ¿verdad? Entonces ella dice, quiero estar con mi hijo. ¿Quién a esa petición de una madre
colega y amiga se negaría a decir no. Yo le dije, Blanca, ahora te subí conmigo y vamos. ¿Subiste a tu camioneta y te fuiste? Subimos a la camioneta y nos rajamos a la capital. Sin dudar. Sin dudar, ahí no hay nada que dudar, yo soy padre, ¿entendés? Y nada, nos rajamos, nos fuimos, cada segundo era terrible. Sin señal de teléfono. Sin señal, y cada que llegábamos a un lugar donde había señal de telefónica, había un mensaje aterrador, mis pésames, Blanca. Y ahí era terrible para nosotros, terrible para mí, ¿verdad? De consolarle a ella. En eso llamaba de vuelta yo al médico que estaba de guardia en aquel entonces, el doctor Orué. Doctor, ¿cómo está el paciente? Y me decía, mira, está tranquilo, está evolucionando, estamos estabilizándolo. Y ahí, bueno, calmaba de vuelta. Porque el reporte que llegó también hablaba de una persona de entre 30 a 40 años. Jamás hablaron de un joven de 19. Exacto. Las características de José Daniel es una estructura corporal, la nuestra y la tuya, con más robusto, ¿no? Sí. Entonces, cualquiera que lo mida va a decir que tiene a edad de 30 a 40 años. Sí. Partiendo de ahí, bueno, ya, volviendo a camino. Llovizna, caía llovizna cada ratito, camiones atravesados. Blanca empezaba a solicitar por favor que despejen la pista, tuvimos que pasar por el costado de la ruta, llegamos al asfalto. Y ahí lo que la camioneta daba, con todo el riesgo necesario, ¿verdad? Infelizmente tuvimos que arriesgarnos nosotros porque era terrible tenerle a una mamá desesperada. Se sentía en carne propia la máxima desesperación del amor de una madre. Imagino, doctor, por último, me decía la foto de la confirmación de la vida de José, la remera que llevaba puesta. Por último llega la remera y las características del jean azul y una remera negra Nike. Y ahí cuando le digo a Blanca, mira, ¿es la remera? Sí, es la remera. Y ahí, bueno, ya teníamos un panorama, pero ella nunca desistió, nunca desistió de decir, no, mi hijo va a salir adelante. Y es con lo que todo el día estamos haciendo, mañana, siesta y tarde con Blanca. Toda la energía positiva, mi querida Blanca, quiero que José Daniel pronto esté acá con nosotros. Es un gran joven que necesita llegar acá a Puerto Olimpo a demostrarnos el milagro que él tuvo ahí en esa caída de avión. Bien, esto era lo que señalaba el doctor René Gallagher, quien, reitero, llevó hasta la señora Blanca Bacari hasta la ciudad de Asunción en medio de esta desesperación de la cual él nos hablaba. El doctor René me tiró una frase que me quedó realmente en la memoria, Jorge, televidentes. Decía, acá en Puerto Olimpo los héroes no somos los médicos. Acá en Puerto Olimpo los héroes son los pacientes, quienes tienen que pasar penurias y aguantar estoicamente cualquier tipo de situación y llegar con vida hasta un centro asistencial. Y me decía, lo de José es genial en cuanto al efecto multiplicador, pero también remarcaba, no es solamente José, porque mucha gente ya ha fallecido y puede fallecer en espera de llegar a un centro asistencial por el pésimo estado del camino. Acá solamente hay 3 vías. Ahora, por ejemplo, ya se puede cruzar de vuelta por tierra. Hasta ayer no se podía hacer. Recién se levantó el bloqueo porque cayó una llovizna. Punto número 1. Punto número 2, si no tenés camino, tomás un avión. Hacer lo que hizo José, lo que hace tanta gente todos los días, con el riesgo que ello implica también. Y punto número 3, vas al río Paraguay y subís a un barco, a una balsa, lo que sea, para llegar a un punto de referencia donde vos necesites. Esta mañana, por ejemplo, estuvimos también aquí frente a la pista de aviación. Llegó el vuelo de CETAM esta mañana. 2 horas de retraso tuvieron porque había mucha neblina aquí en la zona y no podían bajar ni tampoco evidentemente subir. En medio de esa cantidad de pasajeros, de 20 que subieron acá, iba la señora Antonia Duarte. Jorge, televidentes, pueden creer que es un chiste lo que les voy a contar, pero lastimosamente no es, y es una triste realidad. Esta señora tuvo que gastar, o tiene que gastar, más de 1 millón de guaraníes, y tiene que viajar de 2 a 3 días. ¿Saben para qué? Para el simple hecho de traer 2 cédulas de identidad. En marzo pasado hicieron la jornada de cedulación aquí y nunca trajeron el documento. Entonces, avión tiene que llegar a Asunción. De ahí, cuando retira la cédula, va a la terminal. De la terminal viene en colectivo hasta Vallemí, ahí toma un barco y llega acá. Gasta más de 1 millón de guaraníes por 2 cédulas. Acá no hay nada, acá no tiene la oficina
de identificación de la policía, no hay financieras, no hay bancos, todo está muy complicado. Hasta sacar una llamada es realmente muy, pero muy difícil porque están olvidados en este punto. Lo que decía la señora Antonia Duarte, lo compartimos, adelante. Doña Antonia, ¿está lista para el viaje? Sí, con la fe puesta en Dios. ¿Dónde tenés que llegar? Asunción. A Asunción. ¿Esta es la única alternativa o el camino hoy está No. La única. De llano, pea. De llano el avión, porque siempre un mes antes reservaban la pasaje. ¿Un mes antes de reservar? Sí, porque me había por las 12. Creo que la profesora no iba a atender. Creo que 10 o 8 personas de la y ya. Cédula. Ahora tiras a una nieta fuera de Jatán. ¿Cédula? Cédula. O ya por más de 1 de marzo, ve. Del año pasado, Yeyucuri ya, po. Hasta ahora ni íbamos en la cédula, ¿cuál? ¿Podría ver la oficina entonces de identificación de la policía? Ni cotendeo, pero me voy a mina, ya de la año de presidente. Tomo invandina de omia, cuando ve la orela, tanto lo gasta la Juan para la que celulares, ¿sabes? ¿Debe gastar tan bobina cuando? Entre dos horas y 500.000 horas por el pasaje. Los yutabarcos, pues no, Pepe, yo estamos 800, 900.000, porque en de yo de Asunción hasta Vallemí, de Vallemí hasta Olimpo. Contaminan ahora, pues no. ¿Por barco en Bodías, no? Por barco, yutas y nada, no me hizo 12, 14 horas, creo. 14 horas. Pero donde había colectivo pejo, ¿no? La dejó poner con 18 horas, pero imagina. Toda esa odisea. Hay camionetas, ya peyuja puede pegar en Curi. Colectivo, no hay camionetas, ya colectivo en Begue. Toda una odisea de Burro Juan con cédula. Sí. Si nieta fuera cédula hasta bueno. Hasta puede parecer una broma, señor. Pero no. No, bajo ningún sentido. Porque yo me voy hoy, si Dios permite, llego mañana al retiro. Jueves a la noche agarro otra vez el colectivo hasta Vallemí. De Vallemí a Yaratamila, vamos a Olimpo que sábado. Lo que decía la señora Antonia Duarte en esta situación, reitero, para muchos puede parecer hasta una broma, pero no, es la realidad que ellos viven. Ojalá que nuestra presencia aquí, que nuestro trabajo que ve todo el país a través de C9N, el SNT y los canales del Grupo Albavisión, pueda haber una respuesta positiva. No queremos viajar en vano, no queremos que esto quede solamente en una anécdota de un viaje de un equipo de prensa. Queremos que haya una solución definitiva para esta gente y lo más rápido posible, porque así lastimosamente tienen que vivir estos chaqueños por la desidia de las autoridades, más que nada capitalinas. Jorge, un abrazo para vos y estaremos viéndonos evidentemente en los próximos días de seguro. Hasta estudios, buenas noches para todos. Buenas noches, Marcelo Mongelos, entonces desde la zona de Fuerte Olimpo. Imagínense usted, señora, señor, todo lo que tienen que pasar estas personas para siquiera obtener una cédula de identidad. Aquí en Asunción o en cualquier ciudad de nuestro país, este trámite tiene un costo de tan solo 8.500 guaraníes. Sin embargo, esta persona, doña Antonia, tiene que pagar más de 1 millón de guaraníes para poder venir a retirar esta cédula ya casi un año después de realizar los trámites allá en la zona de Puerto Olimpo, o Fuerte Olimpo, digo bien. Bueno, ojalá que las autoridades pertinentes también tomen cartas en el asunto y puedan dar algún tipo de solución a esa gente que está muy alejada de la capital del país y que no cuenta con camino de todo tiempo, lastimosamente. A continuación tenemos que hablar de otro tema, de un caso de homicidio ocurrido en la zona de Presidente Franco. Un joven de 27 años fue asesinado de una certera estocada en el corazón cuando llegaba a su vivienda. Los autores se movilizaban a bordo de una motocicleta. Posteriormente, el conductor del biciclo fue detenido, mientras que el que perpetró el hecho logró escapar. La víctima, identificada como Ever David Ramírez, de 27 años, llegaba a su vivienda ubicada en el barrio Sagrado Corazón de Jesús de Presidente Franco, donde fue sorprendido por 2 ocupantes de una motocicleta. Uno de ellos desciende y le propina una certera estocada a la altura del corazón. El joven fue socorrido, pero llegó sin signos de vida al hospital distrital de dicha localidad. Su amigo que lo acompañaba pudo ver parte de lo ocurrido. Él tenía un bronquita con el tipo, había sido.
Y después sí que me dijo mi socio, vamos a llevarme ya en casa y... Porque había siempre yurupama y ya... Él ya pilló eso. Sí, él ya pilló, al final ya pilló algo. Y después yo le llevé en su casa, ¿no? Pero los otros le siguieron, pues, había sido. Y después yo le dejé en su casa y después sí que yo me fui. Sí, estaba veniendo de trabajo. Yo me fui en casa y después pasando 2 o 3 cuadras por ahí he visto ya así el tipo bajando la moto. Y después le hincó. ¿Directamente le atacó? Sí, le atacó, sí me di palabra. Y ¿Ellos estaban en motocicleta? Sí, en moto estaban, en una moto azul Star. Y el tipo que manejaba era un rubiecito. Y el otro, el que le hincó, sí que eso no sé más. ¿Ese que se le agarró acá en la comisaría, sería ese o no es? No, ese no, ese es el que manejó la moto. El otro, el que estaba atrás, ese fue el que le hincó a mi socio. Posterior al hecho, los vecinos lograron detener al supuesto conductor del biciclo utilizado para el crimen, identificado como Buenaventura Peralta, de 20 años, mientras que el autor material se dio a la fuga. Al que manejaba la moto, sí, a él se le agarró. Pero el otro está prófugo. El otro... ¿No sabes cómo se llama? No, Fermín se dice que se llama, supuestamente. Pero tenían así bronca por mujer así. Según los datos, el motivo del crimen sería pasional. Ahora familiares exigen justicia. Seguimos informando y tenemos que hablar que desde la fecha empezó a regir nuevamente el uso obligatorio del billetaje electrónico como único medio de pago para boletos del transporte público. Aseguraron desde hace semanas que las tarjetas tanto Yaha como Más inundarían los comercios a fin de llegar a toda la ciudadanía. Y atención a esta campaña de recolección y donación de leche materna desde el hospital de Villa Elisa. Se insta a la población a donar leche humana para alimentar a bebés prematuros. Para cualquier ayuda o donaciones, contactar al 021-944-058. Y a continuación tenemos que hablar acerca de esta suspensión de actividades por parte de la Senatur a varias actividades de turismo de aventura en algunos establecimientos de la zona de Nueva Alborada. Y en ese punto la Senatur sugiere mejoras inmediatas. A 30 días de plazo fueron otorgadas los prestadores de servicios con el objetivo de brindar mayor seguridad a los turistas. El distrito de Nueva Alborada posee varios destinos turísticos y son los más importantes del departamento de Itapúa en cuanto a aventura y turismo naturaleza, de los cuales la Senatur logró suspender varios lugares a fin de que estos se pongan en condiciones para ofrecer más seguridad a los visitantes. Asimismo, en realidad con estos prestadores de servicios se viene trabajando ya hace un tiempo en el tema de la formalización y ellos están apostando a lo que es la calidad. Entonces, en vista de eso, tuvimos la visita de un experto con los fiscalizadores, un experto en turismo de aventura,
y le estuvo dando algunas recomendaciones a los establecimientos y también se le dejó por escrito esas recomendaciones. Son recomendaciones técnicas que van un poquito más hacia la parte de la seguridad, un poco el tema del mantenimiento de los arneses de seguridad, el tema de los anclajes para las tirolesas y demás. Son situaciones que el experto veía, ¿verdad?, que necesitaban ser un poquitito mejoradas, ¿verdad?, un poquitito el tema de las barandas de seguridad, y ir mejorando un poco eso. No obstante, ¿verdad?, nosotros celebramos y realmente agradecemos, y es loable la acción que tienen estos prestadores, porque si bien tienen una gran inversión en todo el tema de turismo de aventura, ellos están tratando de buscar siempre esa calidad en la atención. Sabemos que turismo de aventura es uno de los ejes de más riesgo, ¿verdad?, y por ende no se puede dejar vamos a decirlo así, al peixe a peixe nada más. Se tienen que trabajar bajo estándares muy estrictos de seguridad. Entonces salió esta resolución, la 94/2021, en la cual se suspende temporalmente, pero solamente son los atractivos que son de alto riesgo, ¿sí?, que son las tirolesas, el rappel y demás, hasta que estos prestadores puedan poner en condiciones. Tienen un plazo de 30 días en primera instancia, ¿verdad?, para que ellos puedan hacer estas mejoras. Una vez que hacen las mejoras, ¿verdad?, ellos comunican, el equipo técnico vuelve a verificar, chequean otra vez nuevamente si ya se hizo y se levanta esa suspensión de ese atractivo. Esto no quiere decir que se cierra el establecimiento. Igual la gente puede visitar el establecimiento, la parte de paisajes, recorrer los senderos, disfrutar la naturaleza, los paisajes, las vistas hermosas que se tienen en esos lugares, ¿verdad? La Senatur siempre recomienda que se puedan visitar los lugares formalizados. Estos sectores suspendidos tienen un plazo de 30 días para ponerse al día con las normas requeridas. Sin embargo, la Senatur por su parte afirma que todo esto se debe para ofrecer más seguridad a los visitantes.